Bueno, desde Lima, Perú, quiero enviarles un saludo muy afectuoso a todos los reumatólogos de nuestro hermano y querido país de Venezuela. Como muchos nos conocemos desde hace mucho tiempo y más de 30 años en realidad, soy miembro honorario de la Sociedad Venezolana de Reumatología y me precio y me enorgullece tener el honor más bien para mí de serlo y desearles lo mejor en sus vidas y un éxito en este congreso de la sociedad. Un abrazo cariñoso para todos. Bien, vamos a hablar sobre compromiso pulmonar en el lupus eritematoso sistémico. Compromiso pulmonar en esta enfermedad es conocido básicamente por algunas de sus alteraciones más frecuentes, pero hay muchas otras que a veces no se tienen en cuenta cuando se manejan estos pacientes. Entonces, el compromiso pulmonar del lupus eritematoso sistémico va a depender de qué parte de las vías aéreas o del aparato respiratorio está comprometido. Como ustedes pueden ver, la enfermedad pleural por lupus es cuando se compromete esa zona, puede haber compromiso de las vías vasculares, de las vías aéreas y del parénquima pulmonar. Aparte del compromiso en sí por la enfermedad, puede haber también en un paciente con lupus un proceso infeccioso en los pulmones o en las vías respiratorias, puede haber toxicidad medicamentosa o puede haber un proceso neoplásico que complique a la enfermedad. En la pleura, en las envolturas de los pulmones, como ustedes pueden recordar acá, lo que más frecuentemente ocurre es la inflamación de esta y eso da el derrame pleural que generalmente es bilateral y eso hace más fácil el diagnóstico. Cuando el derrame pleural es unilateral, en nuestro medio, sobre todo en países como el Perú, donde hay mucha tuberculosis, hace necesario el estar seguros de que no vaya a haber un proceso de ese tipo enmascarado por el aparente problema de lupus. Otra parte del pulmón o del aparato respiratorio que se compromete son las partes vasculares. Y el compromiso vascular está dado por varias alteraciones. La tromboembolia pulmonar es la más frecuente y la más conocida, pero puede haber hipoxemia reversible aguda, que felizmente es un estadio o una alteración transitoria, y puede haber la hipertensión pulmonar como consecuencia de otras alteraciones que pueden ocurrir ya en el parénquima pulmonar. Las vías aéreas es la tercera parte anatómica que puede estar comprometida en el lupus. Y como ustedes ven en el diagrama, va pues desde la cavidad nasal hasta los bronquios ya entrando al pulmón. El compromiso de vías aéreas ocurre en el 30% de los pacientes. Generalmente lo que hay es disfonía, hay disnea y puede haber incluso úlceras en las mucosas. Las vías aéreas también pueden inflamarse y dar inflamación de la laringe, por ejemplo, o de inflamación de las cricoaritenoides. Puede ocurrir parálisis de cuerdas vocales, lo que se traduce en una disfonía. Puede haber engrosamiento de la pared bronquial. Puede ocurrir la bronquiolitis obliterante. En los pacientes con infecciones y daño puede irse produciendo bronquiectasias y quedarse los pacientes con bronquiectasias y tener infecciones crónicas, o puede ocurrir incluso una vasculitis que puede llegar a ser necrotizante. Finalmente, la cuarta parte o el cuarto grupo de alteraciones, teniendo en cuenta esta clasificación anatómica, es la alteración del parénquima pulmonar. La neumonitis lúpica aguda, felizmente, no es una condición muy frecuente, pero es una condición sumamente severa y de alto riesgo. La neumonitis intersticial crónica
viene a ser parecida a la neumonitis lúpica aguda, pero su trayectoria, su evolución es de muy lenta desarrollo y por lo tanto no conlleva una emergencia como sí es la neumonitis lúpica aguda. Tenemos algunas otras alteraciones, como la hemorragia alveolar difusa, que también es una situación severa, el síndrome de distrés respiratorio del adulto o el síndrome de pulmón encogido, que es también una alteración conocida en los pacientes con lupus. El síndrome de distrés respiratorio del adulto tiene como factor de riesgo el uso de corticoides. Es decir, es un problema al que están expuestos una buena parte de los pacientes con lupus que están recibiendo corticoides como parte de su tratamiento. Se asocia a la presencia de bacterias gram negativas y tiene un mal pronóstico, generalmente por el retraso en el reconocimiento y en el manejo. El síndrome de pulmón encogido, el shrinking lung, que se denomina así en inglés, es una entidad en donde lo que ocurre es que el paciente comienza a tener inexplicablemente una dificultad respiratoria, que no tiene un correlato con las pruebas que pudieran hacerse para ver si hay inflamación o si hay derrame pleural. El paciente tiene ortopnea, tiene dolor tipo pleurítico y el patrón respiratorio es un patrón restrictivo. Lo que podemos ver en las radiografías desde el principio en que evaluamos al paciente es que hay elevación de los diafragmas y que puede haber atelectasias sobre todo laminares o un poco mayores, bivasales. Vamos a tomar un poco más de tiempo en la neumonitis aguda, porque la neumonitis aguda no es muy frecuente, pero es una situación de alto riesgo y de alta mortalidad. Es la inflamación intersticial que ocurre en el paciente con lupus debido a que la agresión inflamatoria se concentra de manera agresiva y rápida en el parénquima pulmonar. Esta es una serie de 123 pacientes con lupus, de los cuales 17 tuvieron neumonitis lúpica aguda, y las manifestaciones más frecuentes en estos pacientes fueron aparición de fiebre, tos y una falla respiratoria. El paciente nos relata que empieza a tener dificultad respiratoria y va de la mano con la aparición de la fiebre y de la tos. La característica es que el inicio es brusco. El paciente empieza a tener estas manifestaciones de un momento a otro. Le aparece tos, le aparece dificultad para respirar cuando camina un poco más rápido, cuando sube escaleras. Puede incluso tener un dolor pleurítico y evidentemente la agresión inflamatoria en el pulmón puede ir con un correlato de reactivación de la enfermedad que nos hace pensar en que está ocurriendo entonces algo serio en el pulmón. Los pacientes en los exámenes de laboratorio no tienen nada en especial, excepto los resultados que muestran actividad de lupus, pero se puede encontrar anticuerpos anti-RO positivos. En la radiografía lo que vamos a encontrar son infiltrados que no nos van a dar una pauta real de lo que está pasando. Hay importante tener en cuenta que la evolución a neumonitis crónica ocurre en el 50% de los pacientes sobrevivientes de la enfermedad aguda. Es decir, aquellos que sobreviven a la neumonitis aguda, la mitad de ellos van a evolucionar a continuar con la neumonitis de tipo crónico. La neumonitis lúpica, debido a que da fiebre, nos tiene que hacer pensar que puede haber una infección y es importante tener en cuenta esto
para asegurarnos de que no exista. El dolor pleural o el dolor pleurítico nos va a hacer pensar en un derrame pleural. En la radiografía nos vamos a dar cuenta de esto. Y si el paciente con la tos tiene hemoptisis, pues tenemos que pensar que está ocurriendo una hemorragia alveolar. Es importante entonces aquí de que la resonancia o la tomografía son instrumentos para dilucidar este problema. En la tomografía pulmonar, lo que vamos a ver, como ustedes aprecian en esa diapositiva, es un infiltrado inflamatorio del intersticio pulmonar importante, grande, y la apariencia en vidrio esmerilado. La neumonitis intersticial aguda tiene una alta mortalidad. La neumonitis intersticial crónica es progresiva, pero lenta, y por lo tanto tiene una baja mortalidad. De tal manera que la neumonitis lúpica tiene que, cuando es aguda, tratarse como una emergencia. Las complicaciones de la neumonitis, como ya les dije, son neumonía o bronconeumonía, pero también puede haber tromboembolismo, por ejemplo, si el paciente tiene un síndrome antifosfolípido que lo acompaña. Y el paciente puede además, como complicación, ser intolerante a los corticoides, eso complica más el tratamiento. La otra gran complicación de una neumonitis intersticial es si además se acompaña de una hemorragia alveolar aguda, como vemos en este diapositivo. Si el paciente tiene disnea y hemoptisis, que en casi la mitad de los pacientes se presenta, y la hemoglobina ha disminuido, entonces hay que pensar que además hay una hemorragia pulmonar aguda y hay que también estar seguros, insisto, en la cuestión de las infecciones. Cuando hay un mal pronóstico en una hemorragia pulmonar aguda, cuando hay una infección sobreagregada, cuando el paciente es sometido a ventilación mecánica, cuando es un paciente que tiene un lupus y está en hemodiálisis y la mortalidad pues es altísima, como ustedes pueden ver, 90%. En orden de frecuencia, todas estas alteraciones que hemos revisado en el paciente con lupus y compromiso pulmonar, la infección es lo que más frecuentemente vemos. El derrame pleural es la segunda en situación en orden de frecuencia. Y luego tenemos ya la enfermedad intersticial, la neumonitis lúpica aguda, la tromboembolia, la hemorragia pulmonar, etc. Dentro de las infecciones, en un estudio de Quadrel y colaboradores de hace un tiempo, vemos que son oportunistas una buena parte de estas infecciones, un 14 o 15%, que es un porcentaje importante, pero las infecciones bacterianas son más o menos el 60%. Si hablamos de porcentajes en todas estas alteraciones de compromiso pulmonar en el lupus, vamos a ver que el derrame pleural ocurre en el 50 al 80% de los pacientes y todos lo sabemos, es lo más frecuentemente que a lo que se expone el paciente. La tromboembolia pulmonar tiene una prevalencia entre del 7 al 30%, la hemorragia pulmonar en algunas series es muy baja, pero en algunas llega incluso a ser hasta el 20%. La hipertensión pulmonar de la misma manera, la neumonitis lúpica aguda llega a ser alrededor del 10% en las series de diferentes partes del mundo. Y el pulmón encogido a veces no tenemos en nuestros pacientes, pero en algunas otras series llega hasta el 10% también. La neumonitis lúpica aguda, entonces, como les dije, reviste una emergencia cuando estamos frente a ella en un paciente con lupus. La mortalidad en la totalidad de las series del mundo es de 50 a 85%. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a un retraso en las decisiones terapéuticas. Si bien los objetivos del tratamiento de lupus los tenemos todos bien claros y se han revisado y se siguen revisando varias veces, lo que a veces no se tiene en claro es de que el lupus, de la misma manera como cualquier proceso inflamatorio o como la artritis reumatoide, tiene fases ondulantes de actividad
y de disminución de la actividad de la enfermedad, pero que a lo largo del tiempo lo que van produciendo es que cada vez hay más daño. Si nosotros entendemos de que en el momento, al principio en que ocurre el evento, por ejemplo, si estamos hablando en este caso de neumonitis lúpica aguda, tenemos solo un periodo que determina el tiempo en el cual podemos accionar y evitar que se produzca el daño, entonces vamos a tener en cuenta que hay una ventana crítica de oportunidad terapéutica para cada evento que puede ocurrir en una enfermedad inflamatoria y por ende en el lupus eritematoso sistémico. La neumonitis lúpica aguda es un proceso de inflamación que va masivamente a atacar el intersticio pulmonar y va a empezar a destruirlo. Pero aquí es donde tenemos que enfatizar. El daño de una neumonitis lúpica aguda en la primera semana es simplemente la inflamación intersticial difusa, pero en la segunda semana hay una fase proliferativa en donde comienza a producirse la destrucción tan grande que ya no hay células vivas que queden, ya no hay células que se puedan regenerar y ese espacio es ocupado por fibrosis, de tal manera y en tal magnitud que entre la tercera y la cuarta semana ya se produce una fibrosis total y el pulmón ya no tiene absolutamente posibilidad de recuperarse y por eso es que la mortalidad es tan alta. Por lo tanto, el manejo de estos pacientes tiene que ser con decisión rápida, lo más contundentemente posible. Se le inicia con dosis alta de prednisona, 1 o 2 miligramos por kilo de peso, pero solamente las primeras 48 horas. Y después de 48 horas no hay una respuesta suficientemente significativa, tenemos que pasar a utilizar tratamientos más contundentes y más rápidos en accionar. Se ha puesto en el tapete, en las diferentes publicaciones, el uso de metilprednisolona y el uso de pulso de metilprednisolona y el uso de pulso de ciclofosfamida, pero la ciclofosfamida, para que pueda actuar con un pulso cada mes, va a ser muy lento el efecto que vamos a conseguir y por lo tanto lo que se debe preferir son los pulsos de metilprednisolona. Los pulsos de metilprednisolona, en nuestro caso, los damos 3 días por semana, todas las semanas hasta que el proceso de neumonitis intersticial se haya limpiado 100%, que generalmente es entre 3 a 5 semanas. También luego se puede utilizar como mantenimiento micofenolato, ciclosporina, biológicos como el belimumab, pero la otra alternativa son los pulsos de inmunoglobulina. Lamentablemente, creo que en la mayoría de nuestros países y sobre todo en nuestro medio, los pulsos de inmunoglobulina están fuera del alcance de prácticamente el 99% de la población por sus costos. Son elevadísimos. Los pulsos de metilprednisolona sí son más asequibles. Luego, en el seguimiento, se va reduciendo progresivamente la prednisona. Podemos usar azatioprina, podemos usar antimaláricos, pero el medicamento de elección ahora para hacer el seguimiento y tratamiento y mantenimiento de un paciente con lupus, con este problema, pues es el micofenolato. Este es un estudio de la doctora Barile, Leonor Barile, conocida de muchos de nosotros, que fue publicado ya hace bastante tiempo y se trata de pacientes con hemorragia pulmonar en lupus. La mortalidad, como ustedes pueden ver, es altísima cuando usamos las llamadas dosis altas de prednisona, que en realidad no sirven para nada en pacientes con una situación tan dramática. Si solamente le damos 3 días de pulso, la mortalidad sigue siendo un factor importantísimo. Si le damos 3 días por semana hasta resolverlo, ahí es donde tenemos los pacientes que sobreviven. Y el asunto importante es de que el tratamiento temprano es la clave para poder lograr no solamente usando el pulso, sino lo antes posible la sobrevivencia de los pacientes. Y en este estudio, que es un estudio
del doctor Zamora de España, que también se publicó hace ya un buen tiempo en la revista Medicine. El tratamiento con pulsos de ciclofosfamida son los que tienen la mayor mortalidad, puesto que la ciclofosfamida se va a demorar un montón de tiempo en actuar y no conviene en pacientes con estas entidades. Nosotros estamos preparando un trabajo para presentarlo en el Congreso de 14 pacientes que hemos tenido en estos últimos 17 años de trabajo en nuestra institución, en donde todos han recibido la terapia de pulso con metilprednisolona y tenemos el 100% de sobrevivencia, lo que va de acuerdo a lo publicado por el grupo mexicano y también por el grupo español. Bueno, muchas gracias. Ha sido una excelente oportunidad de poder compartir con ustedes algunas de las cosas de nuestra especialidad. Espero que las actividades que han tenido hayan sido del total gusto de todos los que han participado y agradezco a la Sociedad Venezolana, a la doctora Marisa Quinteros y a todos, a Marcos y todos los implicados en la tecnología que nos ha permitido estar juntos y compartir un poco de la especialidad que tanto nos gusta. Hasta pronto.